Bueno, buenas tardes, gente. Muchas gracias por la ayuda, Tere. Un detalle técnico, pero aquí gente linda nos ayudó y estamos. Y bueno, lo subiremos mañana al Facebook, no podemos estar en directo. Pero bueno, la reunión de hoy es con la maestra Rosana Cini para hablar un poco de Bach. Yo no sé cuántos de ustedes, creo que sí que saben quién fue Bach, eh, médico galés, que nos legó, eh, antes de morir, 38 flores encontradas en la naturaleza de la campiña galesa, valga la redundancia, y eso es un sistema totalmente cerrado, obviamente porque él falleció cuando terminó de encontrarlas. Un sistema de sanación que atañe a todo el ser humano, tanto física como emocional, como energéticamente y como espiritualmente. Yo digo que son gotitas de conciencia. El doctor Bach muere en el año 36, o sea que ya hace una punta de años que se están usando estos remedios. Es una forma segura de terapia, y lo que estamos haciendo, intentando, es seguir difundiendo su labor para que más gente la conozcan y más gente puedan acceder a ellas. Pero aquí está la maestra entonces. Va a ser ella la que nos cuente un poquito. ¿Quieres agregar algo más del doctor Bach? Hay mucho más para agregar, no sé lo que tenías en mente, así que adelante, Rob. Muchas gracias, Lili, gracias por hacer posible el espacio, muchas gracias a la gente que se conectó. Claro que el doctor Bach es muy interesante el recorrido, porque Bach vive 50 años y, claro, en el 17, o sea, cuando tenía 31 años, tiene un cáncer terminal que le daban 3 meses de vida, lo operan, le dan 3 meses de vida, él sale de la operación, no se sabe qué tratamiento siguió, pero en realidad estaba desahuciado. La cuestión es que sale de ese cáncer, logra recuperarse. Lo que cuenta su biógrafa, que es Nora Wicks, es que se abocó a su trabajo. Bach en ese momento estaba trabajando con la toxemia intestinal, se aboca a su trabajo, empieza a sentirse mejor, tiene una sobrevida de 20 años. Después, al final, termina muriendo de nuevo de cáncer de intestino. Eh, pero este hecho tan iniciático que fue el cáncer a los 31 años, en realidad es la apertura hacia su forma más alquímica, porque lo que podemos decir de Bach es que fue un médico cirujano, bacteriólogo, después entra en digamos, no es que se hace homeópata, empieza a trabajar en el Hospital Homeopático de Londres, pero en realidad lo que sí podemos decir de Bach es que había algo que lo atravesaba, que era el amor por la naturaleza, la enorme sensibilidad para erradicar el sufrimiento en sí de todos los seres sensibles, como una dedicación, una vocación muy profunda, y la alquimia, porque en realidad lo que él hace, lo que él hace con su vida es un proceso alquímico, es el camino del héroe tal cual. Lo que él hace con su vida es la gran obra, y esa obra, que es algo, es la alquimia interior, eso él lo va plasmando en Remedios Florales. Entonces, es fascinante entender la vida de Bach, porque uno entiende la vida del hombre y entendemos cómo esa experiencia él la hace arquetípica para lograr un sistema floral. Porque esto que decías, Lili, eh, que en sí el sistema, las 38 flores, tienen una correlación interior ¿Sí? muy importante, Sí, sí, que es, sí. De acuerdo a lo que le iba sucediendo a él en su vida, iban apareciendo las flores. eso es genial, Sí. bienvenida Lila, eso es genial porque entonces nosotros vemos cómo estaba conectado, y esa es la obra alquímica. Su propio proceso es encima, no es un proceso solo de él, es un proceso arquetípico, es un proceso del ser humano, como que él hace los pasos ontológicos que todos pasamos, es el camino del héroe, lo podemos decir desde muchas miradas. Y entonces él eso lo va traduciendo a flores y las va encontrando. Hay muchos niveles de lectura. Entonces, él estaba sus vivencias, que no eran fáciles, porque Bach siempre fue un hombre muy sensible y muy enfermo físicamente. Eh, entonces,
estaba su dimensión humana, estaba la dimensión de conexión, de entender que lo que a él le sucedía en sí es algo transpersonal. Estaba su capacidad de ir encontrando las flores para sanar eso y encima la sagacidad de transformar un método alquímico milenario en el método solar. Entonces hay tantos niveles y encima de encontrar este recorrido por los 38 flores que es como lo querramos mirar, que eso es lo que, lo que siempre enseñamos en los diplomados, ¿no? Que es cómo las va descubriendo los 12 curadores, las 7 ayudantes, los otros 19 remedios. Cómo él va entendiendo, eso tiene que ver con sus procesos de vida. Después, cómo hace este descubrimiento cronológico no es inocente, porque son las 12 personalidades, que obviamente son los 12 apóstoles, digamos, los 12 signos del zodíaco, ¿no? Los siete ayudantes, los 7 sistemas de creencias que nos separan, que nos alejan de nuestra individualidad, de nuestra personalidad, que esos son los 7 pecados capitales, en realidad 7 imposiciones que la cultura y el tiempo y la familia hacen y que nos dificultan llegar a ser quienes realmente somos, y después, justamente, estos que son los primeros 19, van a tener una correlación en los segundos 19, que los segundos 19 son los traumas, las crisis, todo lo que la vida propone como aprendizaje y uno no entiende, entonces uno sufre. Y eso tiene el sentido absoluto. Entonces Bach lo va descubriendo así, por su propia experiencia. Después Bach eso lo acomoda con las 2 listas, que entonces decimos, están los remedios para aceptar la paternalidad y los remedios para espiritualizar la paternalidad, que eso también tiene que ver con cómo están elaborados, que ahora podemos hablar. Sí. Y después Bach dice, bueno, cuando ya le quedaba muy poquito para morir, obviamente ya se veía enfermo, entonces dice, esto es difícil de entender, y es verdad que las 2 listas es difícil de entender. Entonces hace un último acomodo, que son los 7 epígrafes, o 7 grupos emocionales, que es la forma más accesible, que cuando uno hace un curso corto de fin de semana, que en realidad, bueno, lo que se puede aprender es poquito, pero lo que se enseña por lo general es los 7 grupos emocionales, que también tiene su ciencia, ¿no? Porque Patch dice, el defecto, la virtud, como, digamos, hay todo un sentido, aunque es la parte menos elaborada del sistema, pero también tiene su profundidad, obviamente. Claro. Y entonces, ¿cómo están elaborados? ¿Cómo? Porque tiene 2 métodos el doctor Edward Bach. Es genial lo que hace Bach, porque Bach recupera un método alquímico que es los alquimistas lo siguen haciendo aún, ¿no? Que lo que hacían y lo que hacen es usar el rocío para sanar. Entonces los alquimistas dicen, en el rocío está el spiritus mundi, que el spiritus mundi es la fuerza primordial de lo cual todo está hecho. Eso parte del antiguo Egipto. Entonces, este concepto alquímico, que eso parte del antiguo Egipto, o sea, tenemos que irnos 6.000 años atrás, ahí ya estaba este concepto del spiritus mundi reinando en el éter, en el rocío. Entonces los alquimistas usan el rocío para sanar, y Bach dice, cómo hace las flores. Bach las primero las prepara homeopáticamente, no le termina de cuadrar homeopáticamente, hay algo que no. Y entonces después mezcla este uso alquímico del rocío con otras cosas. Y como entonces idea en 1930, él idea el método solar. ¿Qué hace? Corta la flor en su mejor momento de floración, la pone en un bol de cristal con agua de manantial, con el rocío de la mañana, y eso lo expone al sol. Esos son los primeros 19 remedios, ese es el método solar. Así es como Bach inicia la terapia floral en sí. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Es maravilloso porque es luz que atraviesa la potencialidad pura, que es el Spiritus Mundi, que está en el rocío, y eso atraviesa el arquetipo, el campo de información que está en la flor. Y eso se fija en el agua de manantial, que el agua es un gran receptor, eso después lo sabemos por el doctor Emoto. Ajá. Pero entonces, todo esto, entonces, ¿qué estamos tomando? Estamos tomando luz, potencialidad y arquetipo. Y eso es lo que se desarrolla cuando Luis decía, son gotas de conciencia, por supuesto son gotas de conciencia, son gotas de luz y de conciencia. Por eso es que hacen lo que hacen, por eso es que literalmente nos iluminan una parte de la conciencia, y eso es lo que nosotros vemos nosotros mismos con los pacientes que decimos, claro, fíjate esta persona cómo desarrolló lucidez sobre eso, o es como si le hubiera quitado un manto,
porque está tomando luz, potencialidad y arquetipo, información. Y todo eso guardado en el agua que se asienta y Bach eso lo fija con brandy, Brandy. que el brandy tiene sales de plata, que eso hace que el agua no se malverse, porque la tintura madre dura siglos, digamos, nunca va a vencer. Y eso es porque el agua tiene la Siempre que esté información, bien conservada, ¿no? claro, siempre que esté bien conservada, pero el brandy lo que hace es fijar que el agua no se malverse y que esas sales de plata estén también fijando esa información. Pero es el mismo proceso que la fotografía, el daguerrotipo y digamos, la primera expresión de la fotografía es igual. Luz, objeto, sales de plata. Y además que no Entonces, te gusta la fotografía. y viste que la fotografía es alquímica, y yo cuando vi que mi información es fotógrafa, entonces, Claro. anterior, ¿no? Entonces, yo digo, cuando veo eso, digo, por supuesto, la fotografía es alquimia que está fijando la información en el tiempo y en el espacio, y lo que hace la terapia, lo que hacen los esencias florales es fijar esa información, esa potencialidad y esa luz en el tiempo y en el espacio, que es la tintura madre, el stop bottle y después la fórmula, ¿no? Entonces, es eso lo que nosotros tomamos. Eso es genial. Y Bach así hace las primeras, los primeros 18 remedios. Y después, los primeros 19 remedios. Y después hace los segundos 19 remedios, invierte el proceso. En los segundos 19 remedios, en los últimos, son los que son los más espiritualizados, ¿qué hace? De nuevo, la flor en su mejor momento de floración, el rocío de la mañana, y la luz viene de abajo, la luz viene del fuego. Entonces, bien, pone la flor con el rocío en agua de manantial y eso lo pone a hervir. Ahora, no usa cualquier fuego para que hierva, usa carbón, porque el carbón es el fuego de la tierra, es el fuego que hay por los sedimentos y los volcanes y la tierra, ¿no? Entonces, no usa gas. ¿Y eso qué es? Que el fuego de la tierra está haciendo este proceso alquímico que fija el campo de información, la potencialidad y la luz, pero ya con un proceso que es más cruento para los últimos 19 remedios, porque en realidad las plantas hierven, y en realidad no son los últimos 19, son 18, los últimos 18, porque White Chestnut, que está en los últimos 19, los prepara por el método solar. Y tiene todo el sentido de por qué lo prepara por el método solar. Si nos da tiempo lo podemos ver. Entonces, nosotros vemos que en los primeros 19 el alma aterriza, porque en la luz aterriza, en los últimos 19 el alma se espiritualiza, digamos, la tierra se espiritualiza, la personalidad se espiritualiza a través del fuego alquímico, de la vivencia. Pero como son flores para traumas y crisis, claro, el proceso de elaboración es más complejo, porque se le arranca la información, digamos, a la planta. Entonces, hasta en eso, hasta en la forma de elaboración tiene sentido. Todo en Bach tienes así. Y luego, ¿cómo actúan los remedios florales en la persona? Está bueno que hayamos hablado de la obra alquímica de Bach, de su experiencia y de la forma de elaboración, porque así entendemos cómo funcionan. Funcionan literalmente iluminando, por esto que decíamos. Entonces, ¿qué es? El campo de información, más la potencialidad, más la luz, ya sea que venga desde el sol o venga desde el fuego, eso entra en nuestra conciencia, y esa conciencia es la conciencia de realidad, es el espíritu, la conciencia espiritual que va a decantar sobre la personalidad, sobre la mente, el mundo emocional y el mundo físico. Ese campo de información entra en nosotros a equilibrar. Si uno tiene el arquetipo mal aspectado de sobra, le va a limar, digamos. Y si uno tiene el arquetipo mal aspectado por deficiencia, le va a agregar. Entonces, nosotros podemos pensar como si así en nuestro campo, si yo aquí tengo un hueco, la flor me va a poner. Y si aquí yo tengo un pincho, la flor me va a limar. Y eso puede ser, por ejemplo, chicory, que es una flor muy conocida, ¿no? Todos tenemos de chicory, entonces es la más fácil de explicar. Si yo puedo ser muy apegada, y entonces la flor me va a decir, ama libremente, generosamente, desde la abundancia y no desde la carencia, y no desde la manipulación y el apego y la necesidad. Entonces, si yo soy muy apegada, chicory me va a limar ese apego. Me va a decir, entonces,
es posible que siempre tenga la necesidad de controlar y de manipular, pero que de repente me dé cuenta de eso y digo, no tiene sentido que controle, no tiene sentido que manipule. Elijo amar generosamente. Pero también si yo soy muy desapegada, chico me va a decir, no, tampoco, de una manera absolutamente desapegada tampoco se construye una relación, porque entonces, porque los extremos son malos. Ahí lo que hace la flor siempre es llevar al centro que es bueno para cada persona. Ahora Claro. podemos hablar. Entonces, si yo soy muy desapegada, chico me va a decir, quédate en casa, cocínale a tu chico, o hazle arroz a tu perrito, ¿no? Haz algo que implique nutrición, cercanía, en lugar de darle, no sé, un huesito, o decirle a tu novio, eh, come solo. El, eso es, así es como transforma. Ahora, yo puedo tomar chicory y a mí chicory me va a hacer algo dependiendo qué tengo mal aspectado, si por exceso o por defecto, o por los Ajá. dos, porque uno puede tener por exceso y por defecto a la vez. El, y, y otra persona puede tomar chicory y le va a hacer, le va a tocar en otro aspecto. Claro. Y cuando chicory me deja hacer efecto a mí, no va a ser igual que le haga a otra persona, le va a hacer efecto en el mismo rango de información, le va a hacer efecto en otro lugar y, y el límite de la flor va a ser otro, porque va a ser el propio que necesita cada persona. Y si es la flor equivocada, si Chicory no necesita, ¿qué pasa? No va a hacer nada porque no tiene dónde calar. Es como si uno Ajá. dice, nah, quiere agarrarse, pero no tiene dónde conectar. Entonces, eso es lo bueno de tomar las flores, que son seguras en este sentido, que si uno se equivoca, en realidad si los terapeutas no vemos exactamente la flor, si no tiene nada que hacer la flor, no lo va a hacer. Si tiene algo cercano, va a hacer, por ejemplo, Chicory está en el grupo emocional de los que tienen demasiado, como que se preocupan demasiado por los demás, pero en realidad es el grupo del poder. Entonces está Chicory, que es impositivo emocionalmente, Vervain, que es impositivo ideológicamente, Rockwater, que es impositivo moralmente, Vine, que es impositivo y positivo, digamos, es el poder, detenta el poder. Y Beach, que es un impositivo respecto a la belleza, al criterio de lo que es bello y de lo que es correcto. Entonces, estas 5 flores pertenecen al mismo grupo emocional. O sea, todas tienen en común la codicia. Y entonces, todos son codiciosos de distintas cosas. Si yo no tengo dudas entre si una persona le tengo que dar chicory o rockwater, o chicory o beach, o chicory o vine, cualquiera de esas que les dé le van a ayudar. ¿Por qué? Porque tiene la enfermedad primaria, la comparte. Entonces, para eso es para lo que sirven los 7 grupos emocionales. Para entender eso, bueno, no me doy cuenta si es chicory, si es vine, si es pitch. Bueno, sé que tiene la codicia. O en los incertidumbre. No termino de entender si es cerato, si es esperantus, porque muchas se parecen. Bueno, tienen la misma enfermedad de fondo. Entonces, ahí la persona va a mejorar porque está trabajando sobre la enfermedad primordial y desarrollando la virtud, pero no va a ser tan exacto el trabajo. Pero va a ser algo en lugar de si es una flor que no tiene nada que ver. Ahí entonces nosotros decimos, bueno, estuvo cerca, hubo una Claro, mejoría, pero no fue tan asertivo, ¿no? claro, claro, claro. ¿Y qué tipos de problemáticas podemos tratar con la terapia floral? Lo que sea. Ahora, Ajá. eso hay para cada problemática humana hay una flor. Eso es fantástico, que Bach en 38 remedios logró encontrar eso, ¿no? Que como es todo el recorrido arquetípico del ser humano, todos los desafíos que vamos a tener en el camino de individuación, nosotros siempre vamos a encontrar una flor de Bach para la problemática que se nos ocurre. Que me siento un marciano, que tengo no sé qué, hay una flor. Ahora, hay los sistemas posteriores que son muy interesantes. Claro, Lo que van a hacer son muy específicas, son anotaciones muy específicas, pero en claro, Bach está eso. Entonces, la problemática que sea, se puede tratar, si es emocional, mental, física, un poco menos, pero si no está muy tomado el cuerpo también, y claro. espiritual, porque en realidad las Fundamental, flores claro, trabajan espiritualmente. Del claro, espíritu decanta todo lo demás. Lo que hace la flor es a- aunar el camino entre el alma y la personalidad para que la luz del espíritu, la luz del alma pueda
pueda iluminar a la persona, que es eso lo que sucede cuando tomamos las flores, que nuestra alma empieza a guiar nuestra vida, o sea, nuestro mundo espiritual empieza a cobrar Ah, terreno, ¿no? claro. Y entonces, pueden trabajar así. Ahora, tenemos que ver una cuestión, que hay cosas que las flores pueden acompañar, pero no es la única terapia. Y en eso, por Ah, más que las flores claro. son preciosas, hermosas, poderosísimas, es alquimia pura, Sí. hay veces que nosotros decimos, esta persona tiene que ir al psiquiatra, o tiene que hacer otro tipo de terapia. Tiene que hacer terapia de vidas pasadas, tiene que hacer EMDR, tiene que Sí, hacer claro. psicoanálisis. Pero así es con todas las terapias. No todas las terapias son para todas las personas. Uno porque se enamora de la terapia floral, de la terapia de vidas pasadas, el Ho'oponopono, digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Como a cada uno le pasa con distintas terapias, con constelaciones también, bueno, hoy por hoy hay N cantidad de terapias y siguen apareciendo terapias complementarias que no es casualidad, ¿no? Porque vamos evolucionando, el mundo va cambiando, eh, y tiene que aparecer en el medio, en la naturaleza, o muchas veces en la capacidad de síntesis de personas que trabajan con distintos temas, cómo sanar distintos aspectos que van apareciendo. No podemos decir que en el año 36 era la misma vida que en el año 2023, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, las cosas cambian. Ahora, Bach también tenía, o tuvo la visión de encontrar una forma distinta, porque él era médico y él desde el principio bregaba por encontrar la solución para la persona que sufre. Y se dio muchas veces la cabeza contra la pared porque no veía resultados, a pesar de que la medicina, a pesar de la bacteriología, a pesar de la infectología, a pesar de la homeopatía, porque también era médico homeópata, y él estaba convencido de que la solución estaba en la naturaleza, ¿no? Sin embargo, ¿de dónde nace el concepto? ¿De dónde proviene la enfermedad en el ser humano, según Bach? Claro, de la distancia que existe entre el alma y la personalidad. En realidad, el síntoma es un mensajero que nos señala dónde la personalidad se está resistiendo a la necesidad del alma. Entonces decimos, donde hay un síntoma, hay una obsesión, hay depresión, hay gastritis. em, Ahí quiere decir que hay algo que el alma está diciendo que la personalidad no llega a ver, o lo ve, pero no lo puede afrontar. eh, y entonces el síntoma aparece como, en lugar de como un adversario, como un mensajero. Y eso lo dice Bach, que estuvo al borde de la muerte a los 31 años, ¿no? Sí, Y que toda la vida sufrió físicamente. Entonces, eso también tiene mucho. La filosofía de Bach es muy importante, sí, porque, es fundamental, es que es una fundamental. filosofía alquímica. Sí, 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 sí. Y entonces, ¿la terapia floral consiste solamente en prescribir remedios florales? No, claro, por esto mismo que hablamos, Lili, porque Claro. justamente lo que nosotros hacemos es bien interesante, pero es muy profundo y es muy poético, porque nosotros vemos el arquetipo en la persona. Nosotros sabemos, eso lo traducimos a flores, que eso tiene una belleza enorme, ¿no? Porque estamos Ujú. hablando del lenguaje de las flores y el lenguaje del alma en sí, de lo que nosotros lo que estamos tratando de entender es qué problemática está manifestando el alma a través de un síntoma de cualquier especie. Entonces, nosotros lo que hacemos es esa traducción, pero aplicamos justamente estos principios, que son principios que estaban ya en el antiguo egipcio, estaban ya estos principios de no hay salvador sustitutivo, el proceso es el interior, esto mismo que Bach estuvo buscando toda su vida. Entonces, Ujú. el error es lo bueno fuera de lugar. Digamos, hay en los textos de Bach, que son parecieran muy simples, pero en una frase está diciendo quién sabe cuántas cosas. Porque ese es el lenguaje simbólico que usa. Las flores son símbolos, lo que nosotros hacemos es trabajar con símbolos. Y Bach a través de sus escritos hace toda esta descripción simbólica de lo que implica la enfermedad, de lo que implica el arquetipo que está ahí en juego, que será la flor. Y eso nosotros lo que hacemos es seguir esas pautas
no solo de prescripción, sino pautas de entendimiento de la naturaleza humana, que eso es lo interesante. Porque nosotros cuando entendemos Bach, entendemos formas de interpretar lo que la vida propone. Siempre, y eso lo tienen todas las terapias y todas las formas espirituales, porque uno puede encontrar esta orientación en Bach en muchas corrientes espirituales amplias. No es que sea budista, no es que sea judío, no es que sea cristiano, es amplio, que es el sustrato del mundo espiritual. Bach también lo trae. Que entonces dice, todo tiene un sentido, eso, digamos, todo tiene un sentido trascendente. En el ámbito de la personalidad habrá que trabajar lo que se tenga que trabajar, pero nosotros sabemos que todo tiene un sentido trascendente. Entonces nosotros, si vemos una paciente que fue abusada, no le decimos todo tiene un sentido trascendente. Le damos flores, obviamente, para el trauma, y le decimos, si quieres denunciar, yo te voy a acompañar en el proceso, pero nosotros sabemos que hay un sentido trascendente. Pero eso se mide, digamos, eso se entiende a otro nivel, en el ámbito de la personalidad. Esa persona tiene que hacer lo que tiene que hacer respecto al abuso, para que el abusador no siga dañando, pero en el alma, en el estrato del alma, nosotros entendemos que eso es parte de una trama perfecta, sin que eso quite todo lo que nosotros sabemos de la terrenalidad. Pero sabemos que para el alma es una trama. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en sí es ver la trama de la vida del paciente. ¿Y eso cómo lo vemos? Lo vemos porque conocemos los arquetipos. Nosotros cuando vemos los arquetipos que están reinando, dónde tienen las dificultades un arquetipo con el otro, qué experiencia difícil va a tener cada arquetipo, nosotros sabemos que ahí está su necesidad de aprendizaje de vida. Entonces, si yo tengo chicos y si tengo agrimony, tengo un aprendizaje de vida. Si yo soy de personalidad de agrimony, mi alma necesita aprender algo y para eso va a encontrar situaciones complejas alrededor que me permitan aprender eso. Eso no quiere decir que en el ámbito de la personalidad yo tenga que decir está todo bien, no pasa nada. No. No. En el ámbito de la personalidad yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero en el ámbito del alma, al hacer eso que tengo que hacer, en el ámbito del alma se va a dar el despliegue de la virtud, que ese es el sentido de la trama de la vida. Entonces nosotros estamos trabajando en esos niveles. Estamos trabajando en un nivel traduciendo al símbolo que es la flor, estamos entendiendo el arquetipo que está ahí, estamos entendiendo qué dificultad, qué desafío eso implica, lo estamos entendiendo de una mirada terrenal, absolutamente profesional, y lo estamos entendiendo dentro de una trama que es la trama de la experiencia almática. Y la flor, obviamente, tenemos que trabajar con eso porque la flor toca todo eso a la vez en sí, porque nosotros estamos trabajando un proceso físico, emocional, mental y almático, porque la flor, así, al ser un arquetipo, trabaja todo. Claro. Y nosotros tratamos de, digamos, es algo inabarcable, porque así es el arquetipo, inabarcable. Nosotros cuando hablamos de una flor, decimos algunos hitos, pero en realidad sería imposible hablar completamente de una flor, porque es un arquetipo, pero tiene cierto rango. Nosotros estamos viendo eso, estamos tomando lo que nuestra conciencia nos permite captar, porque es una información enorme. Entonces, cuando estamos viendo un paciente, estamos percibiendo muchísima información, que no sabemos, de repente decimos, hay algo que me dice que esto es Cerato, y yo no puedo explicar por qué, pero yo sé que es Cerato. Y le da Cerato, y al mes siguiente viene con una certeza muy grande. Claro, ahí estaba Cerato. Yo no sé por qué yo sabía que era Cerato, pero lo que lo sabía era mi parte, digamos, la sabiduría del corazón, que es la que contacta con el arquetipo, que es una sabiduría trascendente. Entonces, y que todos tenemos. Que todos tenemos. Lo que pasa es que al tomar flores, al estudiar flores, porque a mí me pasó, yo creo que a todos los que estudiamos las flores, claro. que cuando uno va aprendiendo las flores, va diciendo, no te puedo creer, entendí mi vida. Yo me acuerdo de salir de clases y decir, esa es la historia de mi familia, o eso es mi vida. No, sí, termina la frase. Que eso cómo te va acomodando. Porque dices, claro, acabo de entender a mi abuelo. Claro. Y lo maravilloso que se siente cuando uno en el proceso de estudiar va tomando las flores, una por una, ¿no? Porque es un poco, es lo que hizo Edward Bach también, para descubrir cómo funcionaban las flores, en qué te podían ayudar, ¿no? Es un proceso personal súper, súper interesante.
¿Sabes que yo sé que hay gente que dice, voy a estudiar flores y tal vez nunca ejerza, pero el trabajo, porque es alquímico, ya Claro. desde el conocimiento. Muchas veces pasa, seguro te pasó Sí, y a los sí, compañeros que son docentes también, sí. que uno dice, estamos hablando de una flor y ese arquetipo se presenta. Entonces, todos empezamos a sentir eso, ¿no? Dice, claro, porque lo estás convocando, esa información. Claro. Y entonces eso se va desplegando en la conciencia como conocimiento. Hay algo que de verdad nos ilumina a conocer eso, más si tomamos la flor, eso ilumina, por supuesto, y uno entiende lo que está sucediendo. Y también nosotros en nuestras formaciones tenemos terapia incluida, porque ese proceso se tiene que hacer Hay que personal, hacerlo, claro. hay que Sí, hacerlo, no es claro. un proceso intelectual, No, no es no, solo intelectual. no, 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 no. No, y además si uno en el fondo anhela ayudar a otras personas, pero primero hay que empezar por casa, ¿no es cierto? Porque Es si que no no, hay no voy a poder ayudar al otro. Si yo no trascendí eso que le está pasando a esa persona, ¿no? Imagínate que te encontrás con una persona una chica que tuvo una violación y en tu historia también hay una violación. No, no te puedes poner a llorar con la persona. Claro, claro. Por eso es que el trabajo personal es muy importante, la supervisión, como decir, bueno, que si estoy proyectando algo, porque también sucede algo con la terapia personal, que como es una terapia nueva, sí, no tiene tanto encuadre. Entonces hay cierto encuadre, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no proyectar, como todos, ¿no? Que es que en todas las terapias, pero uno dice, ¿cómo hago para no proyectar mi sombra, mi dolor? Bueno, con trabajo personal, obviamente, y Mm. basándome en el arquetipo. Yo tengo que ver el arquetipo. Y entonces, en tanto yo entienda eso que estoy mirando, lo perciba y lo viva desde el arquetipo, eso en cierta manera me protege de las proyecciones, pero para eso también hace falta trabajo personal, por supuesto. Sí, súper, 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 súper trabajo personal. Chicas, están ahí. Preguntas. Aprovechemos que está Rosana aquí. Yo tengo un comentario y una pregunta. Buenas Dale. noches para todos. Hola, Tere. Muchas gracias. Y muchas gracias a tu hijo. Ay, con gusto. A ver, bueno, bajo el método del rocío, para que, bueno, esta es una opinión, para que pudiera usar el método del rocío, tenía que haber un ecosistema que le permite el rocío. Por lo tanto, había esas flores con las que él trabajó porque era la zona donde él vivía. Ahora sabemos que, por ejemplo, hay flores del desierto. Entonces me pregunto, sin ser una geógrafa, si ese método se podría utilizar, por ejemplo, en otra zona geográfica, donde quizás no haya rocío, quizás, no sé. Esa Claro, sería ¿viste? una. Porque Sí, la otra sería si actualmente todavía se usa el método tal cual él utilizó, ¿verdad? Y una pregunta esta siempre me causa, ¿cómo manejar las gotas de Bach en un alcohólico? Porque los alcohólicos no pueden tomar ni dulces, ni chocolates, ni comida que tenga alcohol. Entonces, sí, sí, pero se percibe, aunque no le pongas, aunque no le agregues, lo sabe de la tintura madre, pues. Y entonces yo claro, quería preguntarles cómo le hacen ustedes cuando una persona es alcohólica. claro. Claro, voy a empezar por esa respuesta, Tere, que es más fácil, porque la otra la voy a hilar también con lo que dice él. Em, Fíjate, la tintura madre está hecha con alcohol, no hay manera de No. quitar. Y el stock bottle que nosotros compramos también tiene alcohol. Entonces, pero ese alcohol van a ser, suponte, 8 gotas o 4 gotas o 2 gotas. Imagínate que tú le pones a una persona que sufre de alcoholismo, le pones agrimol. Y entonces van a ser 2 gotas de agrimol. Y va a tener 30%, el resto del 30%, el resto del frasco, en un frasco de 30 mililitros va a haber 2 gotas de alcohol. Eh, y después le vas a poner plata coloidal o glicerina vegetal comestible, suponte no, le puedes poner plata coloidal y agua de manantial. Entonces queda muy diluido esas Ah, 2 gotas, no pero se también siente. no se siente o la puedes poner, además, le dices, le sacas 4 gotitas y esas 4 gotas se las pones en un vaso de agua. Entonces ahí está como Más mucho todavía. más diluido.
Entonces, se puede hacer con plata coloidal, con glicina vegetal comestible, con miel, con vinagre de manzana. En realidad hay muchos conservantes. Gracias. Buenísimo, Tere. A eso lo ves, entonces, y lo puedes seguir nutriciendo más porque pones esas 4 gotitas, las pones en agua. Entonces está muy lejano. Y ahora lo que decías del método solar, y lo voy a unir con lo que dice Elsa, que dice, el rocío depende de la calidad ambiental del lugar. Claro, por eso es que las flores se tienen que hacer en un ambiente prístino. Entonces, supóngase, si vivimos en la Ciudad de México, se tiene que hacer en el Ajusco, supóngase, en Iztaccíhuatl. Para la gente que vive en Costa Rica, que aquí tenemos 2 compañeros, en la naturaleza, no sería en el medio de la ciudad, sino en la naturaleza. Entonces, hay que mirar eso, que no haya contaminación ambiental, no haya contaminación electromagnética, y rocío hay, es muy interesante cómo es esto del rocío. Vieron que está la humedad ambiente. Entonces, en realidad la humedad ambiente es agua sostenida en el espacio. Entonces, esa agua sostenida en el espacio, está ahí, ¿no? Cuando la temperatura de la Tierra baja en la noche, esa cantidad de agua, esa condensación de agua que está en la humedad no se puede sostener, entonces ese agua decanta como rocío. Pero eso es humedad ambiente que cuando baja la temperatura se posa como gotitas de rocío sobre las superficies que encuentre, sobre los carros, sobre las casas, sobre las plantas. Ahora, ¿por qué el Spiritus Mundi está ahí? Porque el real Spiritus Mundi, que es potencialidad pura, está aquí. Esto que nosotros creemos que es vacío, así, nosotros podemos, cada uno de nosotros puede tocar esto y decimos, esto es vacío. Los alquimistas van a decir, no es vacío, es potencialidad pura. Aquí lo que hay humedad, o sea, hay agua en suspensión y hay Spiritus Mundi. Es potencialidad pura. Como el agua en suspensión tiene la capacidad de contener información, como el agua siempre tiene capacidad de contener información, entonces el agua está asimilando el Spiritus Mundi que está en esto que nosotros consideramos vacío. Cuando ese agua decanta al bajar la humedad en la noche, al bajar la temperatura en la noche, ese agua está impregnada de Spiritus Mundi. Porque el Spiritus Mundi está aquí y el agua está aquí. Entonces, pero ese agua, ese rocío tiene que decantar en lugares prístinos, porque si no va a tener esto contaminante. Y por eso cuando se posa sobre la flor, ahí se está haciendo toda esta conjunción. Entonces estoy explicando muy rápido algo que es alquímico, pero yo creo que lo podemos entender. La humedad la entendemos, la humedad ambiente, y el de Spiritus Mundi, como todo lo que está aquí no es vacío, es potencialidad. Entonces, eso. Y entonces, hay muchos elaboradores que siguen usando el mismo método. El mismo método, por lo general los elaboradores usan el método solar y no el método de ebullición. La gente que ahora está haciendo flores en el desierto, en Chile, en Brasil, en Norteamérica, en Australia, usan por lo general el método solar. Ahora, hay otra gente, por ejemplo, el maestro Andreas Korte, un elaborador alemán que vive en España. Él usa otro método, que es que no corta la flor, sino que pasa con una geoda, con unas piedras, unos minerales, con cuarzo, pasa la información de la flor al agua. O sea, él no usa el método solar. Y así puede haber otra gente que está haciendo otros métodos, que por lo general implican pasar la información a través de piedras, de minerales, ¿no? Pero siempre se contiene en el agua. Eso sí, pasan la información, la pasan al agua. Como fuera, son muy efectivas. Claro, porque es el que absorbe la información del agua. Exactamente, Elsa. Te escuchamos muy lejos, pero ahí se escucha. Es porque es el que contiene la información. Tal cual Elsa. Acá hay otra pregunta de Elsa también. ¿Cuál es el tipo de agua que es más conveniente mezclar las flores? Hoy en día hay muchos tipos, mineralizada, ¿no? Desmineralizada, Kangen.
son una variedad de aguas diferentes. ¿Cuál es la mejor? Y tiene que ser la más pura posible. La más pura, la que emerge de manantial, tiene que ser agua de manantial. ¿Y eso por qué? Tiene un sentido, porque el agua de manantial emerge virgen de la tierra, y entonces ese agua virgen no tiene ninguna otra información, no pasó por purificación, no pasó por nada. Entonces es la mirada prístina sobre, y a eso se le suma el campo de información y el rocío y la luz. Entonces tiene que ser agua natural de manantial, sería. Ujú. Bueno, hay muchas marcas que se comercializan. Por ejemplo, en una época decían que Santa María era la mejor agua por estudios que habían hecho, ¿no? Y te dicen agua pura de manantial. Así es. Así sería. Y No aquí sé te pone otro mensaje. Sí, Lili. No, que no sé si hoy por hoy, haciendo estudios, siguen siendo tan puras, pero bueno, también podemos usar agua solarizada azul. A esa misma agua que estamos comprando, que dice que es a pura de manantial, la podemos solarizar y entonces tenemos un agregado, un plus que le agregamos al agua para hacerla de mejor calidad, al haber traspasado el sol por la policromía del color azul, ¿no? Y embeberlo en el contenido de adentro. O sea que esa es otra manera. Claro, claro, porque el agua es receptiva también de eso que va pasando de la luz por el Ajá, color. sí. Claro. Sí. Acá hay una pregunta interesante, Elsa dice en el chat, ¿es el campo de información el que rige al rocío? Bien interesante eso, Elsa, porque, claro, lo que nosotros tomamos es luz y potencialidad, o sea, rocío, dirigidas por el campo de información de la flor. Entonces, cuando tú bebes un frasquito de Agrimony, tienes el campo de información de la autoaceptación, más la potencialidad que se va a desarrollar, más la luz. Y la que rige, digamos, la que rige la información es el campo de información de la flor. Entonces, lo que nosotros tenemos en un frasquito un frasquito de Agrimony es campo de información para la autoaceptación, que eso, al yo tomarlo, va a desarrollar mis potencialidades respecto a ese tema y va a iluminarme respecto a ese tema. Y si uno tiene un frasquito de chicory, es amor libertario y generoso y abundante hacia mí y por ende hacia el otro. Y eso va a desarrollar ese arquetipo, ese campo de información, más va a activar mis potencialidades, lo que tiene Rocío, y va a iluminar esa esfera de mí, porque tiene luz. Por eso es que cuando uno toma la flor, se desarrollan las potencialidades que uno tiene y se ilumina la conciencia respecto a eso, aunque el arquetipo es para todos, en cómo ese arquetipo se manifiesta en mí. Y eso es porque quien rige la información es la flor, es el campo de información de la flor. Y ese campo de información como está activado en mí, si tiene en exceso, si tiene en defecto, ¿no? Es eso, es bien interesante pensar eso, que es información lo que estamos tomando. Y por eso es que la flor no nos inventa nada. Cuando nosotros le damos a un paciente Holly y el paciente nos dice, las flores que me diste me enojaron, y dice, no, perdón, pero no. Ese enojo estaba en ti y lo que hace la flor, Holly, Sacarlo. es sacarlo. Esa potencialidad del Mostrártelo. enojo, Claro. lo ilumina, te ilumina el enojo y Claro. y te da la potencialidad del enojo que tienes, pero también lo que hace es que te da la potencialidad del amor. En realidad, Holly es una ansia de amor mal encausada, un periodo de amor desesperado mal encausado. Ah. Entonces, Holly está diciendo, vamos a activar este arquetipo. Te voy a mostrar tu enojo, lo voy a iluminar, y voy a desarrollar la potencialidad, que es la capacidad de amar, o de pedir amor genuinamente, amablemente. Entonces, por eso esta primera parte es maravilloso, es alquimia pura. Sí. Y Había otra pregunta ahí de Elsa. ¿Qué dices del spray constante con tanto contaminante a los campos en todos los países?
Claro, eso como está contaminando el rocío, sí, por eso es que es todos los contaminantes. Y también la energía, porque fíjate que si uno es elaborador, yo nunca elaboré flores, ¿no? Pero los elaboradores tienen que tener un tipo de estado. Obviamente no son personas iluminadas porque están aquí, digamos, pero Sí, son terrenales. son terrenales, pero tienen que tener un tipo de conexión, de meditación, porque si se están peleando con la suegra mientras están preparando la flor, pues algo raro va a pasar, ¿no? Entonces, que esa energía queda ahí, aunque sea Claro, sutil. Entonces, hasta ese tipo de información hay que ver. claro, claro, claro. Otra pregunta, chicas. Ronald, Elsa, muchas gracias por preguntar. Tere, Lila, ¿andas por ahí? Bueno, nosotros estamos por empezar, continuar. Bueno, los ciclos son cíclicos, ¿no? Así que tenemos la intención, la idea, a ustedes por la lluvia fresca de información. Sí, esto es inevitable. A la gente que le apasiona este tema, pues siempre escucha algo diferente y si no lo refresca, ¿no? Porque también las cosas a veces se pueden olvidar un poquito, pero realmente es para el alma. Esto es para el alma, es un regalo para el alma. Como les decía recién, comenzamos de nuevo un ciclo de enseñanza, aprendizaje. Lila, gracias por estar. Te preguntaba si tenías alguna pregunta, eso era lo que te estaba diciendo. Si tienes, adelante, este es el momento. Continúo. Vamos a comenzar un nuevo ciclo, si Dios quiere, en octubre. Entonces, Rosana, ¿cuáles son los conocimientos que se adquieren en el diplomado? ¿Qué podemos Claro, esperar del diplomado? analizamos de dónde sale la terapia floral, o sea, esta corriente alquímica, de este origen, de dónde bebe Bach, para entender todo su proceso, la historia de Bach, la filosofía de Bach, sus escritos, eso es muy importante, las pautas terapéuticas que da Bach, y las flores las vemos en mucha profundidad, porque el primer recorrido que hacemos es el recorrido cronológico, que en realidad es este paso humano, ¿no? Este Ujú. desarrollo de la humanidad. Después volvemos a verlo a través de las dos listas, que esa es una clase bien interesante, porque ahí la gente que toma el curso, los alumnos, dicen, ahí se dan cuenta que saben, porque hay que hacer las correlaciones entre las primeras 19 y las segundas 19. Y después, la última pasada es a través de los 7 grupos emocionales, que se aprende esto de la enfermedad primaria, de la actitud, ¿no? y otros encuadres. Y después tenemos clases de teoría, pero en realidad es como de práctica clínica, que eso es, bueno, y que entonces cómo abordar al paciente, cómo se lleva la entrevista, y qué pasa con digamos, con las problemáticas, con qué flores nosotros tenemos que trabajar en nosotros para poder llevar una consulta ética, y cómo llevamos la consulta, un poco lo que hablamos hace un ratito de, estamos viendo el arquetipo, y ese arquetipo cómo lo percibimos, ¿no? Y cómo lo leemos. Entonces, eso, cómo llevar una consulta, porque lo que suele pasar es que a uno le da mucho vértigo cuando termina de estudiar, aunque por supuesto que después de tomar el diplomado uno puede ver pacientes. Esa es la idea, que termine Claro, absolutamente formado. Pero es no solo que me acuerde qué hace cada flor, y eso después, en última instancia, lo checo cuando tengo al paciente, ¿no? O le digo al paciente, déjame que piense un poquito la fórmula y enseguida te la preparo, mañana te la entrego. Digamos, no tiene que dar vergüenza decir, déjame pensar un poquito la fórmula. Es normal. Pero además de tener ese conocimiento de qué hace cada flor profundamente, nosotros tenemos que tener este otro conocimiento de la naturaleza humana, del sentido espiritual de lo que sucede, de qué es la enfermedad, que esos son los principios terapéuticos de Bach, que es hay todo un encuadre que no tiene el encuadre de la psicología, obviamente, porque Bach no lo pudo desarrollar así, pero tiene pautas terapéuticas importantes. Y dentro de las clases nosotros hablamos de otras teorías, decimos, bueno, si nosotros podemos ver qué pasa con la teoría del apego, qué pasa con la teoría de las ideas del alma, como que en sí traemos otras herramientas para
como para iluminar un poco más la consulta, ¿no? No nos quedamos solo con lo que dice Bach, decimos, bueno, pero también hay que entender, por ejemplo, la teoría junguiana un poco, ¿no? ¿Qué sucede con ciertos arquetipos? Hay un poco una mirada un poco más multidisciplinaria para enriquecer también la consulta. Claro, claro. Yo creo que de las chicas que están acá, todas son terapeutas florales, ¿no es cierto? Yo creo que sí. No sé, Ronald. También, Ah, también. Ah, a Ronald no lo conozco. Bueno, la idea, chicas, gracias por estar, porque que estén aquí presentes en esta plática habla muy bien de ustedes, ¿no? Y como que quieren seguir aprendiendo o anclando más el conocimiento que puedan tener. Siempre siempre se aprende algo, así que muchas gracias por estar. Entonces, ¿quieres agregar algo más, Rosana? Así, invitar a la gente líneas. a la gente que quiera iniciarse en este proceso que es hermosísimo y transformador. En realidad es Sí. una forma de trabajo, pero es una forma de conocimiento de la naturaleza humana. Y muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Me da mucho gusto verlos. Sí, cierto, Lila, refrescar la memoria, por supuesto, siempre necesitamos refrescarla. Pero entonces, esta es una invitación formal para el diplomado que comenzará, si Dios quiere, en octubre, en dos modalidades. Uno va a ser todos los miércoles, en el horario de 10:30 a 13:30 horas, y la otra modalidad va a ser un fin de semana al mes, sábado y domingo. El sábado de 9 a 15 y el domingo de 9 a 13 horas, uno por mes. Entonces, en el semanal, todos los miércoles son 7 meses y en el mensual, bueno, por cómo caen los meses, van a ser 8 meses. La invitación está hecha, volveremos a hablar seguramente, esperemos que en la próxima no tengamos este percance que hemos tenido y nuevamente, Tere, muchas gracias a tu hijo por habernos ayudado. Y Gracias. Ustedes. ¿alguna pregunta más antes de cerrar? Y nada más una pregunta. ¿Cómo determinar el tiempo de uso? ¿Cómo que? ¿Cómo determinan el tiempo de uso? ¿De las esencias? ¿De la Ajá, fórmula? Ah, ok. sí. Claro, eso es importante. Fíjate que la terapia se toma una vez al mes, por lo general, cada 3 semanas, una vez al mes, ¿no? Viene el paciente. Y por lo general nosotros sabemos que está tomando, no es que nos acordemos, podemos anotar la fórmula o nos acordamos el eje más o menos por el cual pivotar, pero ¿cuándo dejar de tomar una flor? ¿Cuándo dejamos de poner una flor al paciente? Cuando ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces dice, si yo ya tengo lo chicory por este momento de mi vida equilibrado, ya el terapeuta va a pasar o la terapeuta va a pasar para otra flor. Pero es importante para nosotros como terapeutas decir, puede hacer algo más chicory todavía en esta persona y mientras siga haciendo, hay que Se sigue dejarla, tomando. se sigue tomando. O, Dios, si trabajas con otros sistemas, le vas poniendo alguna otra flor cercana, ¿no? Pero ese eje, por ejemplo, el eje de la codependencia o el eje de la falta de amor propio, lo que fuera, ese eje lo sigues trabajando, sigues trabajando. Si tenemos solo Bach, ponemos la misma flor o ponemos alguna del grupo emocional al cual pertenece. Y si tenemos otros sistemas, vamos combinando, ¿no? Pero siempre es dejar que la flor exprese todo su poder, toda su sabiduría. Eso no quiere decir, entonces yo tomé, no sé, 6 meses, chicos. Eso no quiere decir que dentro de 2 años no tenga que volver a tomar, Claro. porque es un proceso dialéctico. Entonces voy a volver sobre la misma problemática con la conciencia que ya desarrollé, pero voy a volver. Si más si es una flor de personalidad o si es un trauma añejo, voy a volver, ¿no? Entonces, así es como uno va diciendo, cuando yo ya veo que ese tema ya no da más de sí, ahí la saco. Okay. Sí, gracias. ¿Puedo hacer un comentario para que ya no Claro. abusar de su tiempo? En varias ocasiones he checado estudios de Cuba que los aplican en el hospital, un hospital específico de Cuba, y ellos usan el método científico con el muestreo, grupo control, grupo experimental, tabla de resultados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vi uno sobre glaucoma y
que creo que usaron Pine. Y lo usan estrictamente bajo el método científico, nada más que no explican cómo ellos tienen el conocimiento o quién les dice a los médicos, porque todos son doctores, qué flores utilizar. O sea, eso no lo aclaran. Hablan brevemente de la introducción de las flores, dicen qué flores van a usar y por qué. Ponen las gráficas de resultados que siempre son muy buenas en comparación al grupo control. Pero no especifican, trabajan mucho con las flores de Bach allá en Cuba. Inclusive en una ocasión me comuniqué con un autor de un libro y me contestó. Pero no especifican la capacitación de los doctores en cuanto a las flores en específico, ¿no? Porque yo creo que algo muy importante que mencionó aquí nuestra oradora tan amable es que definitivamente es una herramienta, es un coadyuvante, pero sí se ocupa una terapia, porque las gotas solas pues no van a trabajar. En el caso de estos estudios de Cuba, en este hospital de Cuba, pues están ayudando a la parte emocional y a la parte física, pero no hablan de que los mandan a una terapia. ¿Sí? Es muy interesante. Yo cuando quiero algo así muy concreto, me pongo ahí flores de Bach, Cuba, y normalmente me manda a ese hospital con la experimentación. Es interesante. Gracias. Claro, bien interesante, Tere, muchas gracias, porque fíjate que ahí, en realidad, las flores hacen, suponte, si yo a una persona, suponte una persona que sufre de alcoholismo, suponte que es mi marido, le pongo agrimony en el agua, va a sentir el cambio. Pero claro, el problema es que eso no es ético. Yo no le puedo poner, si mi marido no sabe y no quiere tomar flores, yo no le puedo poner agrimony, porque en realidad estoy invadiendo, estoy poniendo algo para que su conciencia cambie, y obviamente lo va a sentir, aunque no sepa que lo está tomando, lo va a sentir. Si tiene de agrícola, lo va a sentir. Entonces, siempre es importante que la persona sepa que está tomando flores, y lo ideal, no siempre sucede, pero lo ideal y en realidad la forma en que las flores funcionan profundamente es que uno vaya a terapia. Porque fíjate que también cuando uno sabe de flores o estudió o se dedica, dice, me voy a hacer una formita para esto. Pero no es lo mismo lo que uno ve que lo que ve el terapeuta. Eso es clarísimo, ¿no? Que el que te mira de afuera, así uno ve, ¿no? Desde afuera. Y una cosa es tomar las flores y otra cosa es hacer un proceso. Entonces, y las flores, lo que implica el cambio alquímico, implica un proceso. Entonces, siempre nosotros tenemos que decir, fíjate que cuando a mí me pasa que a veces hay personas que me dicen, no quiero tomar terapia, quiero darme flores para la gastritis, y yo lo que puedo decir es, bueno, te puedo dar estas flores, pero en realidad no es lo mismo que hagas un proceso, y vas a ver que en 2 meses no te pide más flores. ¿Por qué? Porque le falta el espíritu del compromiso, ¿no? Como que no es algo alopático. Pero es verdad que funcionan, porque claro, está muy estudiado que sí funcionan, pero tienen este sentido almático, no solo alopático. Bien interesante eso, Teresa. Y acá Elsa, si tienes alguna otra duda, me dices, ¿sí? Y Elsa dice, fantásticas opciones, disculpen, tengo otra pregunta, claro, ¿cómo hacemos para integrar esta terapia a un setting de medicina funcional cuando te piden cualquier estudio donde se compruebe los efectos de las flores para agregar a terapia al menú de servicios? Tal cual, que era un poco lo que decía Tere. Yo estoy en USA y aquí mi jefe me dice, adelante Elsa con tu terapia, pero necesito tener un estudio en archivo que compruebe la efectividad de esa terapia. Lo que decía Tere de Cuba, ¿saben si existe algo documentado? Me dijo el profesor Raúl que no existía. Yo sabes que no conozco nada así. Lo que decía Tere es que sí hay estudios, pero yo nunca tuve acceso a eso. Sí, hay mucho específicamente en Cuba, yo creo que es por los problemas que tienen con los medicamentos,
Sí hay muchos estudios. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un estudio de Reiki en perros de la Universidad de La Salle, que es una universidad seria, de la carrera de algo parecido a agronomía. No entendí por qué perro con agronomía, pero era de la Facultad de Agronomía y era para comprobar el Reiki. Entonces, si lo pusieron como tesis de titulación en Reiki, pues obviamente hay muchos estudios sobre flores de Bach. Y estos en particular, los de Cuba, a mí me gustan porque es bajo el método científico, o sea, grupo control y grupo experimental. En este caso, esta persona que está preguntando tiene que tener un grupo control y un grupo experimental para poder contrastar. Y lo van poniendo, por ejemplo, evalúan a 15 días, a un mes, a mes y medio, así, hasta como 8 meses. Y van poniendo, obviamente el que se toma las gotas pues lo sabe. Y el otro grupo sigue solo el medicamento tradicional. Y luego lo van evaluando, le van dando un seguimiento, porque si no, no hay manera de comprobarlo. O sea, tiene que ser bajo el método científico, bajo una hipótesis y alternativa y el planteamiento de si funciona o no funciona. Sí, sí, la Y investigación tiene que ser rigurosa. ándale, sí, y también lo ponen en gráficas, Claro. porque de otra manera es interpretativo y no es científico. Y acá como su amiguita es muy obsesivita, pues me gusta meterme a esos. Gracias. Qué bueno, Tere, genial. Y acá Jocelyn también nos dice que en internet hay algunos artículos científicos de efectividad como tipo tesis. Buenísimo. Es muy valioso lo que nos comparten porque sí, en determinados ámbitos es necesario eso. Hay lugares que uno dice, mira, me interesa desde otro lugar, pero para veces para las instituciones es esencial. Sí. Yo lo único débil que le veo a estos estudios de Cuba es que no te da el perfil de preparación o capacitación de los doctores. Todos son médicos. Vienen los nombres de los doctores, las especialidades, pero no te dice cómo se prepararon ellos o quién les dijo que iban a usar esas flores. Para mí que tienen un asesor o un psicólogo en el cuadro. Y yo creo que eso también es importante. O sea, bueno, me estoy basando en este método, bajo este argumento defiendo este método, en este caso flores de Bach, y este es mi entrenamiento en esta línea. Si lo quieres hacer derecho, o sea, si lo quieres hacer como tesis profesional para una titulación, pues lo tienes que defender. Y porque así, si es tu tesis de titulación, tienes que defender tu hipótesis o presentar el resultado de tu experimentación, ¿no? Claro. Y eso creo que les falla ahí en Cuba, que yo me siento dudosa porque yo como lectora de ese trabajo puedo pensar, pues le pegaron, ¿sí? O le atinaron, o la chiripada les ayudó, o la sugestión de los pacientes ayudó y contribuyó. Pues sí me sentiría más tranquila si me dijeran cuál es el entrenamiento de esos médicos específicamente en este coadyuvante. ¿Sí? Claro, por eso que lo eligen. Sí, Tere, sí, perdón que te interrumpí, sí. No, acabé la idea, muy amable. Gracias, ya no voy a hablar, si no, no nos vamos a ir a dormir. Acá Elsa preguntaba, ¿cómo puedo buscarlos y si están en español? Tere. Sí, están yo los busco en el Google, pongo, por ejemplo, flores de Bach y pongo en este caso, por ejemplo, glaucoma o fibromialgia o algo, ¿no? Por ejemplo, acabo de leer uno de fibromialgia. Pero también me doy cuenta, por ejemplo, que cuando, pues, si busco, por ejemplo, flores de Bach y fibromialgia, puedo encontrar 8 opciones y 8 propuestas distintas. Claro. ¿Sí me explico? Volvemos al sustento. O sea, ¿por qué? Porque estoy eligiendo esto para fibromialgia, por ejemplo. Yo tengo un libro, me imagino que ustedes que son expertas lo han visto, es un atlas humano y usa las flores de Bach. A mí me gusta mucho usarlas así. O sea, vas al revés, vas de la parte corporal a la flor, ¿sí? Viene el atlas, viene marcada la zona y te dice la flor que corresponde a esa parte corporal. A mí me gusta mucho verlo desde el cuerpo. Los mapas corporales del doctor Hammer, creo que es ese libro, ¿no? No es de él, no es de él el libro.
Es específicamente para flores de Bach y es un atlas humano. Y hay algunas zonas muy complicadas, como por ejemplo el área pélvica o el área íntima, ¿no? O sea, se me hace así como que hoy ponerte alcohol por ahí está medio complicado. Pero yo lo tengo y me gusta usarlo al revés también. O sea, voy a la parte física, por ejemplo, vamos a suponer que me duele la rodilla, ¿no? Voy, busco el atlas, veo específicamente la parte de la rodilla, saco la flor y luego ya checo la flor, o sea, lo hago al revés. Y yo no soy una experta como ustedes, ¿eh? Yo las empecé a tomar las flores y la primera vez se las compré a Lili, siempre se las he comprado a Lili, porque tenía yo una crisis y alguien acá en mi ciudad me dijo de las flores y yo, como buena financiera, dije, no, esto me va a salir muy caro, porque estaba muy caro el frasco y dije, ¿cuánto tiempo lo voy a usar? Entonces me puse, investigué de dónde vendían flores de Bach, me encontré con la caja de Pandora y compré toda la caja. Y luego me puse y estudié, y he estado estudiando, pero yo nada más las uso para mí, para mi familia, para mis amigas. Eventualmente sí se las he dado a otras personas, pero yo no soy una experta como ustedes, ¿sí? No, Porque, palabra mayor decir experto, hay que tener mucha práctica y Y con sí, las muchos flores, años. uno nunca termina de ser un experto con las flores porque siempre, ya, eso es lo buenísimo de las flores, que siempre tú cada vez que ves un paciente dices, eso no lo sabía. Esa acción de la flor no la sabía. Lees algo y dices, nunca se me había ocurrido que también para eso servía y eso, entonces, eso, porque el arquetipo es tan amplio, es Claro. tan profundo, que uno nunca termina de saberlo. Y está muy bueno para que uno esté tranquilo con eso, que es así. por Entonces, si uno quiere ejemplo, aprender, puede aprender siempre. Y ejemplo, además yo he está la tomado, individualidad de cada uno, ¿no? Porque no hay dos claro, personas iguales. por ejemplo, yo he utilizado la de Ho'oponopono y las percibo diferente. Y he utilizado el equivalente a zanahoria salvaje, que es de otra línea, no recuerdo cuál línea, no es de Bach, y la percibo distinta. O sea, yo he probado varias flores de las que tienen aquí en la caja de Pandora y las percibo como el doctor Bach, que decía que podía percibir con la hoja en la lengua, ¿no? O sea, el pétalo o la hoja. Y yo las percibo distinto, porque pues son otras flores diferentes. Claro. Nada Otro más ya lugar, otro para, laborador. nada más ya para callarme, porque ahora sí me callo. Para la persona que preguntaba, también hay muchos estudios de flores de Bach en veterinaria, Sí, claro. como Sí. tesis. Ajá. Hay muchos libros escritos ya. Para todo ser vivo, las flores sirven. Sea ser humano, sea animal, sea plantita, sirven. Sí, es Ujú. maravilloso. Y Sí, sí. solamente muchas veces hay que observar, a las plantas hay que observar, las plantas no nos cuentan, los animalitos no nos cuentan. Sin embargo, con la observación, pues podemos llegar a buenos resultados, ¿no? Y también es ensayo error, porque a ver, ¿qué hizo Hahnemann para encontrar qué tal remedio actuaba en tal cosa? Ensayo error. Y Bach también, con el mismo, fue el primero, conejillo de Indias. Bueno, también hay que hacerlo eso, ¿no? Totalmente. Bueno, maestra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chicas, muchas gracias por acompañarnos y bueno, que se siga difundiendo esto, que hay un mensaje nuevo. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Elsa, Tere, Jocelyn, no, Ronald, perdón, Lila. Y bueno, difundan y aquí estamos. Muchas gracias. Gracias por las preguntas, por los aportes, muy valioso. Un abrazo grande. Gracias, Muy, Lili. muy amables, gracias para Hasta todo. pronto. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Bye. Bye. Gracias, Ro.